días a todos. Es decir, para el director del Centro de Estudios Brasileño tiene un muy especial significado. Por varias razones. Una primera que es, no es nada nuevo en los tiempos que vivimos, pero para nosotros sí que lo es, que esta va a ser la primera actividad académica que realizamos en este nuevo marco de la llamada nueva normalidad, que aunque sea nueva esperamos que dure poco. La normalidad tenemos que adaptarnos a ella. Y yo creo que tenemos que adaptarnos a ella en un sentido evidente. Si no puede un centro como este cortar su aportación, cortar su actividad porque hayan cambiado las circunstancias. Siempre que sea posible llevarlo a cabo, lo vamos a hacer. Y esta va a ser la primera actividad académica que realizamos en este curso y seguro que no va a ser la última, hay programadas ya otras. Pero para mí tenía particular significado que fuera esta justamente. Por varias razones también. Es muy simple, la primera es muy simple, porque es que estaba programada justamente al comienzo de los efectos de la primera pandemia sobre la actividad académica. Estaba programada para aquella semana de marzo en que fuimos confinados y no había ni siquiera la opción de hacer lo que hoy estamos haciendo. Entonces era recuperar algo del pasado. Pero segundo, y para mí más relevante todavía, es la obra que se va a presentar y quién la ha escrito. Quien la escribió fue el primer director de este centro que yo ahora dirijo y que fue nombrado por quien era entonces rector, que era quien les habla. Y además, porque tiene un contenido que abre las puertas a un Brasil bastante desconocido entre nosotros. El libro es una edición espectacular, pero el libro es valioso por varias razones. No solamente por la forma, que lo es, y yo le invito a que lo vean, es decir, las láminas que la acompañan, la edición que se ha hecho es verdaderamente modélica, pero también es modélico, es importante, muy importante su contenido. En primer lugar, porque la obra Diálogo de las Grandes de Brasil, una obra del siglo XVII, es la primera vez que es traducida a nuestra lengua, traducida al castellano, y la traducción es de José Manuel Santos, pero no solo la traducción, que ya por sí sí tiene un valor, sino también el estudio previo que la acompaña. Porque es un diálogo escrito en aquel momento y que no había una edición al castellano. El libro, y lo dirá él seguro, había contados ejemplares, ninguno en nuestra lengua. Y yo creo que tenemos que recuperar, y es un objetivo político que está en los orígenes de este centro, es justamente recuperar también lo que Brasil supone para España o España para Brasil, y recoger también el desconocido. En nuestro país, al menos, si les hablas de los Felipes en Brasil, pues a lo mejor se creen que es un futbolista. Y no, es una época muy concreta, una época vinculada al momento en que Brasil estaba en la corona española. Y eso tiene efectos que llegan algunos hasta nuestros días. Y además en una zona muy concreta, esto es el nordeste de Brasil. Y el nordeste de Brasil es el primer Brasil. El primer Brasil es ese. Es donde, si el que no lo conozca, si lo quiere situar geográficamente, es la puntita de Brasil, esa que mira a África, pues esa zona. Y ahí hay un momento Bueno, los Brasiles. Los Brasiles es un desafío para cualquier historiador el tenerlo como objeto de su trabajo. Pero no solo para un historiador, sino para los que no nos dedicamos a la historia, porque poder pensar o poder estudiar el Brasil de hoy requiere tener claro lo que fue el Brasil de ayer. Porque la historia de cualquier país se construye, o la realidad de cualquier país se construye sobre su historia. Conocer Brasil hoy, conocerlo en profundidad, requiere conocer el cómo fue Brasil antes. Lo que veían los que allí estaban, lo que los primeros brasileños o los primeros nacidos allí también pensaban sobre sus territorios, lo que hacían y los problemas que planteaban. Bueno, eso
esa aportación está, entre otras cosas, en este diálogo de Ambrosio Fernández Brandao. Por eso, de verdad, José Manuel, mi más cordial enhorabuena. Y Fernando, muchísimas gracias también en nombre del centro por colaborar y por estar presente y por realizar tu aportación al análisis de esta publicación que se ha hecho con el apoyo del Centro de Estudios Brasileño y que, de verdad, José Manuel, quiero, en nombre de todos los que aquí trabajamos, del que tú formas parte, agradecerte también el que hayas pensado en nosotros como contribuyentes y como marco para esta presentación. Y tenéis la palabra. Tienes la palabra en el orden que creéis más oportuno para exponer el libro y valorarlo. Sí, desde el punto de vista de la participación de aquellos que estén conectados a esta presentación, se harán las preguntas o las observaciones que formulen serán realizadas al final. Ahora pueden enviarse y el equipo del centro las articula para poder luego dar traslado a los que estamos interviniendo en esta mesa. Muy bien. Tenéis la palabra. Pues empiezo yo, ¿os parece? Bueno, hola a todos. Sí, por favor. Ignacio, José Manuel, también Elisa, naturalmente. Y agradezco mucho a José Manuel Santos, naturalmente, el que entre todos los muchos amigos y colegas que tiene, pues me haya elegido a mí para esta presentación de su libro. Libro que tengo que decir que está en plena sintonía con lo que siempre he sospechado y mantenido respecto a los usos y alcances que tuvo una representación ibérica del mundo. Pues al cabo es este diálogo de Brandao que aquí se edita, una representación ibérica del mundo, tal y como este era conocido a principios del siglo XX. Bueno, del siglo XVII, quiero decir. Lo que podríamos denominar ibérico propiamente es un momento en la historia de los pueblos peninsulares en que ese sistema se proyectaba como ecuménico en lo religioso, desde luego, incluso global en lo administrativo y en lo económico. Era por aquel entonces un modo de control del mundo dueño de unas pretensiones que podríamos llamar expansionistas, omniabarcantes, pues que este diálogo que ha editado y estudiado José Manuel Santos evidencia con toda claridad. Así pues, se trata de un texto que ciñe diferentes ámbitos de los saberes. Tiene una pretensión enciclopédica, muy de la época barroca. El mismo es fiel reflejo de un sistema que fue el que, al decir de los poetas del momento, resulta ser un imperio que viene a sustituir a los antiguos imperios. Lo ibérico aquí es el resultado de un modo especial, muy propio, de mirar la naturaleza del Nuevo Mundo. Y si nos remontamos al momento en donde se encuentra enclavada la obra de Brandao, lo ibérico es el resultado de un sistema político original, desde luego, y finalmente fiel producto de lo que ha sido denominado como una monarquía compuesta de reinos y de patrimonios seculares. Esta monarquía compuesta supuso en su día un modo también de apropiación de una imagen total del mundo y en cierto modo del trasmundo también. Y esto porque el trasfondo religioso que la obra de Brandao tiene es también decisivo. Ahí se sitúa la presencia de la orden de jesuitas que José Manuel estudia y aquello que flota por todo el estudio de la edición, que es la relación de Brandao con la Inquisición, el hecho probable de que Brandao fuera cristiano nuevo, es decir, de procedencia judía, como tantos de los que fueron al Nuevo Mundo. Todo esto que corresponde a una operatividad propia sobre los espacios, José Manuel viene durante años empeñado en demostrar que pertenece a un modo propio de construir lo que es una representación singular ibérica. Un modo especial e integrador de proceder a través de crónicas, de memorándums, de informes y de descripciones, y en este caso de diálogos, del mundo nuevo y su incorporación en todos los planos de territorios que antes eran desconocidos, absolutamente, ¿no? Territorios que no estaban articulados ni bien cartografiados. Y aprovecho para decir que el libro Grandezas, Diálogo de las Grandezas del Brasil, en lo geográfico, entendido como ámbito en el que situar lo que ofrece el país, pues alcanza una grandísima importancia. Son mundos que se presentan ante los ojos de sus observadores europeos como plenos de grandezas.
Y aquí el título que tiene el diálogo de Brandao no es solo una hipérbole, como podríamos pensar, sino una realidad. Realidad que se opone a lo que la Ilustración y más tarde el pensamiento europeo, siguiendo el ejemplo de Hegel, describió en América del Sur. Un continente perdido, agotado en su propia ineficacia, en buena medida porque había sido gobernado por los ibéricos, que habían trasladado allí su historia convulsa y llena de violencia y la imposibilidad de establecer unas guías firmes para el progreso. Es algo que se ve en las películas americanas y en ellas nunca aparece ese afán constructivo, descriptivo, con que Brandao opera en este libro, que en realidad lo que hace es articular saberes. Con todo, 1618, el año que con toda fiabilidad, según José Manuel, se sitúa la obra de Brandao, no es una fecha cualquiera. Particularmente resulta una fecha anterior en un año a la reunión del Consejo de Portugal en la Corte de Madrid. Este es un dato importante para explicar el diálogo que mantiene Brandonio y Alviano. Es también una fecha inminente, es la del final de la Pax Hispánica, cerrada con los enemigos centroeuropeos, y coincide también en su inminencia con la armada hispano-portuguesa que libera a Bahía de la presencia de holandeses. Quiero con esto decir que está escrito en medio de un ciclo virtuoso, quizá el último que tuvieron las dos nacionalidades ibéricas, que alcanza hasta el Annus Mirabilis de 1625, que es virtuoso en lo comercial y también sobre todo en lo militar. Luego vendría 1640 con la disolución del lazo ibérico. El sistema de poblamiento que se describe a los 100 años de haber sido instalado es un modelo de éxito que necesita de algunas correcciones. Por eso a los actores de aquella época, a Brandao mismo, les hubiera extrañado obras como la de Sánchez Ferlosio, aquellas Indias que se llamaba, recuerden y recordáis todos, aquellas Indias lejanas y malditas, y aún más les hubiera extrañado y no comprendido la canción que compuso el hermano de Sánchez Ferlosio, Chicho Sánchez Ferlosio, pidiéndole a las carabelas de Colón que no lleguen a Indias, que den marcha atrás a contratiempo, como dice la canción, ¿no? Yo creo que José Manuel en ningún momento de su estudio cae en la simpleza de proponer un pensamiento moderno y en sobreponer un pensamiento moderno a lo que es un informe documentado, muy verista de la época, que debe ser leído como un documento de carácter arbitral, donde los arbitrios y memorándums sobre el estado general de la Tierra fueron importantes para ordenar un sistema global. Hoy aquí, con este libro, José Manuel prosigue una tarea bibliográfica y de investigación que comenzó ya hace muchos años y que significa un aporte decisivo a lo que debemos considerar como esa visión que Iberia tuvo cerca o acerca del mundo que dominaba. Libros entonces como el de Brasil bajo la monarquía hispánica o aquel que editó y que se llama Historias Conectadas, representan a la Academia Española en su dimensión de estudio iberista, peninsular y en este caso concreto portugués. Los libros que José Manuel Santos ha editado y estudiado, en particular este de Fernández Brandao, son, si los queremos ver así, construcciones discursivas que asientan la realidad de una circulación transatlántica, de un verdadero sistema atlántico, que es lo que se transparenta en el libro de las grandezas de Brasil, libro cuya retórica esencialmente científica o precientífica, naturalista, ha concluido por imponer su evidente carácter asombrado y observador, ¿no? Nuestra Portugal, dice, nuestra España, dice finalmente en algunos de sus pasajes Brandao, se trata de una monarquía compuesta, aquellas cuyas periferias exteriores americanas están descritas por el autor con minuciosidad y que rige para toda Iberia con un sentido territorial y peninsular que es centrípeto, lejos así de la existencia de dos coronas que se disputarían el territorio, ¿no? Digo entre los nuestros, portugueses y españoles, como protagonistas exclusivos de esta verdadera asimilación del otro indígena o de lo otro que el libro de grandezas transparenta.
Y digo esto sobre todo porque la poderosa academia norteamericana en la actualidad y en consecución de la leyenda negra, que no ha dejado de estar operativa en muchos ámbitos, sigue hablando en términos negativos de conquista, de pandemias introducidas por los peninsulares, de equiparación entre los conceptos de colonias y de virreinatos o capitanías, y sigue hablando en los mismos términos también de masacres, de segregación jerárquica, de represión nativa, de esclavismo, de alejamiento frente a todas las evidencias que nos transmiten los Brandao de oficio, los habitantes de Iberia que se trasladaron desde las metrópolis hasta el Nuevo Mundo. En definitiva, es una visión de lo que la Academia Americana trabaja en una visión de lo que Manuel Lucena, el historiador de América del CSIC, denomina fracasología, que con que se examinan post-eventum, después de los acontecimientos, de tantos acontecimientos que fueron luctuosos y turbulentos, muchos de aquellos otros que tuvieron un signo progresivo y que a su modo fueron científicos, como son los que tuvieron lugar en las sociedades iberoamericanas. Yo creo que gracias a los libros de José Manuel y en particular a este que comentamos, sabemos que por los propios protagonistas, los autores de representaciones plásticas y literarias, a quienes en primer lugar debemos analizar, que no fue como tantas historias de fracaso nos dictan, o que en todo caso a esas visiones articuladas sobre una realidad de dimensiones negativas se impusieron otras que en el libro de Brandao se expresan, es decir, la necesidad de dar cuenta para luego integrar los conocimientos naturales, la pulsión de comunicar un saber acerca de la realidad, la necesidad de fundar ciudades, la compulsión hacia el dominio territorial y la sujeción de los pueblos que habitan la inmensidad de la Tierra Nueva, la necesidad de escribir lo que se veía con la intención de trasladarlo a las metrópolis y no menos, ni en último lugar, la necesidad continua de racionalizar el comercio y la organización institucional. Son memoriales del mundo nuevo, ¿no? Del nuevo mundo. Es esto lo que son los diálogos de las grandezas del Brasil. Esto es lo que podemos contemplar en el libro de Brandao y en el estudio de José Manuel como propio de una visión ibérica del mundo. Esto mismo se encontrará en otros libros que ha comandado José Manuel, en los que aflora una verdadera complejidad de fuentes, que es la que debe regir cualquier búsqueda. No hay historia sino en el espejo de las fuentes, unas más creíbles que otras, desde luego, fuentes de todo tipo que el estudioso es capaz de encontrar en una búsqueda, como ha hecho José Manuel, ¿no? Sabemos que la política de aquellos tiempos es el resultado de una empresa desmedida, la pretensión de haber cosido ambas orillas bajo un solo sistema y dentro de una circulación fluida. Lo mismo que intercambia discursos, intercambia instituciones, saberes y también, y no en menor medida, hombres y dispositivos organizativos de todo orden. Todo ese dispositivo, en cierto modo, se lo ha tragado la historia, pero no nos asiste ni le asiste a José Manuel Santos una depresión o melancolía por las dimensiones perdidas, ¿no? O atenuadas. La tarea que se ha dado es la de traducir, pensar, reflexionar sobre los documentos que nos ha dejado este momento histórico, que sin duda ninguna es apabullante y desde luego está pleno de potencialidades. Una última cosa debo decir al diálogo de Brandao, y es que le cupo una suerte irregular, como tantísimos ejemplos ibéricos. No fue nunca editado hasta el siglo XIX, con lo cual perdió su capacidad de ser conocido y reconocido. Sus apógrafos o traslados aparecen en lugares del mundo donde no debían estar, desde luego. En Leiden, por ejemplo, si la cultura ibérica hubiera sido algo más cuidadosa, ¿no? Finalmente, el texto de Brandao fue traducido al inglés antes que al español. De la misma manera, el libro aparece ilustrado magníficamente, eso sí, con las ilustraciones de holandeses, alemanes, ingleses, pero no hay una sola propiamente ibérica, ni por supuesto pertenecientes al libro de Brandao, que debió pensar que su camino a la imprenta pues, iba a ser dificultoso, ¿no? De este modo se evidencia cómo a las más eficaces prensas del norte de Europa, que combinaban imágenes y textos, los ibéricos respondimos con libros
sin información visual, ¿no? ¿No existieron las representaciones icónicas ibéricas de ese mismo mundo? Sí, y la obra de Francisco Hernández y de otros cronistas nos lo confirma, pero estas están perdidas, quemadas, vendidas, expurgadas o compradas y en todo caso superadas pronto por las más eficaces representaciones visuales de ese nuevo mundo generadas por el universo protestante y en general por la Reforma, ¿no? Por la Reforma que se opuso a la Contrarreforma, ¿no? Como la obra de los Bray pues, demuestra largamente, ¿no? El libro de Brandão, Grandezas del Brasil, y el propio estudio de José Manuel Santos me deja esta última reflexión un poco inquietante, la verdad. Como ha dicho recientemente Eduardo Mendoza, el novelista, nos han contado nuestra propia historia. Ella pertenece fundamentalmente a los anglosajones. Ojalá que el libro de José Manuel, como otros debidos a una academia peninsular, ibérica, sin duda ninguna emergente, logren resituar las cosas y alcanzar una suerte de autoridad, ¿no? O un discurso de la autoridad que es la que procede a la hora de tratar la descripción de cómo y hasta dónde llegó un mundo que es, desde luego, un mundo propio, ¿eh? Y bueno, ya con esto creo haber cumplido la presentación y doy paso a José Manuel que hable largamente de su obra, ¿no? Y de este diálogo. Gracias, Fernando. José Manuel, por favor, tiene la palabra. Bien, pues, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias. Yo creo que después de lo que habéis comentado, Ignacio, Fernando, hay aspectos que yo puedo evidentemente ahora detallar, pero es que habéis introducido de una manera tan espectacular y con tantos detalles y con tantas nuevas visiones que incluso yo, pues quizás se me habían escapado que, en fin, me ruboriza un poco ahora hacer mi humilde presentación. Pero evidentemente, cuando quieran, por favor, si pueden poner una pequeña presentación que teníamos. No sé, yo no la estoy viendo. Quizá Elisa la tiene. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias. El motivo que nos trae aquí, evidentemente, es esta presentación o lanzamiento, como recoge, me gusta la palabra en portugués, ¿no? Lanzamiento do livro, que acaba de salir. Es un libro que ha salido, aunque el ISBN es de 2019, la edición prácticamente estuvo lista a finales de ese año 19 y se ha encontrado con un panorama que evidentemente no esperábamos nadie y mucho menos nosotros, que estábamos ya con todo listo para organizar la presentación in situ, presencial, como hacíamos antes. No sé si retomaremos esos tiempos en el Centro de Estudios Brasileños, que evidentemente es el lugar adecuado para hacerlo. En primer lugar, yo tengo que agradecer a varias personas y a varias instituciones porque si no, no habría sido posible publicar esta obra en español. Por supuesto, agradezco a Fernando que haya seguido de cerca la edición. Recuerdo haber hablado con él de este tema ya hace tiempo y siempre se mostró muy interesado. Por supuesto, al personal del Centro de Estudios Brasileños, a Elisa, a Duarte, a Esther Gambia, a Vicente Justo, claro. Pero es que el Centro de Estudios Brasileños no solo nos acoge hoy, nos ha acogido siempre y nos apoya. Es que no habría sido posible la edición de esta obra sin la participación del Centro de Estudios Brasileños y, por supuesto, la comprensión de su director, Ignacio Verdugo, para llevar a cabo esta edición, ¿no? Mi enorme agradecimiento. Por supuesto, agradezco a Pedro Sánchez, de 12 Calles, que acogió desde el principio la idea y siempre se mostró entusiasta con todos los cambios y todo el proceso editorial, ¿eh? Y además nos ha ofrecido, creo que, un ejemplar muy bello y creo que invita incluso a la lectura.
Quiero agradecer sobre todo a Silvia Brandão Ramallo de Brito, que realiza la tesis doctoral en Salamanca sobre Paraíba en la monarquía hispánica y que les anuncio que va a defenderla ya el día 24 de noviembre, ya tenemos fecha, porque a través de su investigación y a través de su colaboración yo tuve la oportunidad de acceder a ediciones del diálogo, incluso al manuscrito de la Universidad de Leiden, que aunque se encuentra online, fue ella quien facilitó la visita a la biblioteca y que pudiéramos estudiarlo allí en fin, ejemplar auténtico y real, no ya virtual, digámoslo así. El libro acaba siendo presentado virtual, pero es que yo he realizado la edición a través de un ejemplar digital virtual de la obra, con lo cual tenemos una cierta continuidad. Gracias a todas las personas que me ayudaron, por supuesto, con las dudas de la traducción, que son muchas y que yo ahora ya no puedo detallar en concreto. Gracias, por supuesto, al personal de archivos, Simancas, la Biblioteca de la Universidad de Leiden, la Biblioteca Nacional de Lisboa, el Archivo da Torre do Tombo. Gracias al Rijksmuseum de Ámsterdam, que me facilitó la reproducción del cuadro extraordinario de Frans Post, La vista de Olinda, que aparece en la portada. Gracias a mis colegas de la facultad, José Carlos Rueda, Javier Lorenzo Pinar, que me ayudaron a desentrañar una paleografía diabólica con la que me encontré en un documento que les voy a comentar después de la Torre du Tombo. Muchas gracias a todos, gracias a los que también se han acercado hoy a asistir a esta retransmisión. Bien, José Honorio Rodríguez, el gran historiador brasileño, definió así el diálogo de las grandezas de Brasil: la crónica más positiva, la descripción más viva, el retrato más exacto de la vida, la sociedad y la economía de los habitantes de Brasil. Es esta una obra anónima, pero es una obra absolutamente fundamental para entender el Brasil de la época. Tan fundamental es que yo creo que si nos acercamos a la historiografía del Brasil colonial y en concreto la historiografía del Brasil de finales del 16 y del 17, no hay un solo autor que no cite el diálogo o, yo creo que mal citado, los diálogos, como en muchas obras aparece. Solo fue publicado en el siglo XIX, aunque no estuvo perdido. Algunos autores confunden esto, dicen que se perdió una vez escrito, pero no es así, porque se conocía y se cita en numerosas recopilaciones bibliográficas, tanto en los siglos XVII como XVIII, incluso algunas de ellas recopilaciones realizadas en España. ¿Por qué no se publicó en su época? No lo sabemos. Brandão, de hecho, en la obra, el supuesto autor Brandão, pero bueno, ya creo que ya no debemos continuar suponiendo, porque creo que los datos son apabullantes respecto a la autoría. Pero aún así la obra es anónima, quiero recalcar. Brandão expresa en la obra, en el diálogo primero, la necesidad de que la obra sea llevada delante del Consejo de Su Majestad. Él ya expresaba esa, creo que idea o deseo lógico que cualquier autor tiene, que es el de dar a conocer su obra, obvio. Pero es que además él veía la necesidad de que esta obra fuera conocida, dice él, en el Consejo de Su Majestad, pero es que Su Majestad era Felipe III en 1618 o Felipe II de Portugal, en esa Unión Ibérica o mal llamada Unión Ibérica, pero que es verdad que como ha destacado el profesor de la Flor, se destaca mucho en esta obra ese carácter de nuestro Portugal, nuestra España, que reitera tanto el autor. Por lo tanto, el autor lo que trataba era de que alguien en algún momento, yo creo que él ya se veía mayor, él escribió la obra con 63 años, entonces él se veía mayor para llevar la obra a Madrid, pero lo dejó escrito, ¿no? Que realmente alguien debería en algún momento hacerlo. Desgraciadamente solo se ha podido hacer en 2019, lo cual no deja de ser, en fin, una ironía de la historia. Tal vez la obra no se publicó porque el mismo Brandão sabía o temía que entrañaba riesgos. No olvidemos la persecución del Coloquio dos Simples de García Dorta y de otras obras parecidas en una época en la cual, durante el reinado de Felipe III, se intensificó de manera tremenda la persecución de los judaizantes y de los cristianos nuevos, y probablemente él era uno de ellos. Tenemos bastantes datos al respecto.
¿Por qué él pensaba que había un riesgo? Pues por diversas cuestiones que se transparentan en la obra, aunque él no sea evidentemente explícito al respecto, pero es que él no habla en un solo momento de la labor de los jesuitas o de las órdenes religiosas en su labor evangelizadora. Esto lo hacía cualquier autor de la época, lo primero que hacía era elogiar ese trabajo evangelizador y él no habla una sola palabra. Miento, sí que dice, sí que hace un comentario. Dice que un pobre indio se ordenó sacerdote y que a los meses de ser ordenado sacerdote quitó sus ropas de sacerdote y se fue de nuevo a la selva. Es decir, que encima es irónico sobre esa labor evangelizadora. Hay autores que han hablado de que esta obra, con sus citas continuas al Antiguo Testamento y ninguna cita al Nuevo Testamento, es una exégesis judaizante muy clara. Es decir, una visión de la Biblia claramente judaizante. En fin, son muchas más las referencias. No solo yo, sino autores que me han precedido han destacado este carácter cristiano nuevo. Y es posible que Brandão, consciente de esto, en ese año 18 que él escribió la obra, en Brasil hubo una visita de la Inquisición, la segunda visita después de la primera de 1591. Por lo tanto, yo creo que él se resguardó un tanto y prefirió no ver publicada su obra y dejar esto a quien lo pudiera hacer en el futuro. Ya digo que ese futuro no llegó hasta el siglo XIX. En parte, en el siglo XIX no se publicó la obra completa. La obra completa solo se publicó en portugués en 1930, es decir, que solo en 1930 en Brasil la obra fue publicada en su integridad, con lo cual el deseo de Brandão tuvo toda esta larguísima espera. Yo, que no tengo demasiado tiempo aquí, que no quiero aburrirles mucho, pues voy a dar unos datos generales sobre la obra, sobre el tiempo en el que se escribió. Voy a hablar un poquito también de qué trata este libro y voy a comentar también cuáles son los apógrafos que nos han llegado a nosotros y en los que hemos basado la edición y también algunas notas, aparte de las que ya he dado, sobre el autor, Ambrosio Fernández Brandão. Bueno, el autor más probable, como ya he repetido, es Ambrosio Fernández Brandão. Yo, hablando con el editor, me decía, bueno, es que hay mucho texto en la cubierta, porque a veces me enviaba pruebas en las que no aparecía Ambrosio Fernández Brandão, y yo le dije, eu faço questão, ¿no? Como dicen en portugués, por favor, tiene que aparecer Ambrosio Fernández Brandão, por mucho que digamos que la obra es anónima y que lo que tenemos es una atribución, porque yo creo que en eso me corresponde también una cierta contribución a una importante cantidad de estudios previos. Creo que hemos fijado definitivamente la autoría. El autor es este señor de engenho, es decir, propietario de un ingenio de azúcar que vivió en Brasil desde 1582 hasta su muerte, aunque hubo un lapso intermedio entre 1597 y 1607 en que vivió en Lisboa, que nació en Portugal en 1555 y que viajó a Brasil, ya digo, probablemente en 1582. Escribió el diálogo en 1618 con 63 años. Ese periodo que vivió en Brasil fue un periodo considerado por un autor los años cruciales de la historia del Brasil colonial. Brasil no se llamaba así, hay que decir, yo insisto mucho en esto, no confundamos el Brasil país configurado en el siglo XIX y que todos conocemos hoy como un país continental, con unas características muy propias. No confundamos esto con lo que había en el siglo XVII. En el siglo XVII había un conjunto de asentamientos totalmente dispersos e inconexos en un litoral de miles de kilómetros. No había una continuidad, no había una uniformidad, no había un solo territorio unido bajo un gobernador. Esto no era el Brasil de 1618. Lo que había era un conjunto de capitanías en lo jurisdiccional, un conjunto de asentamientos en lo demográfico, ya digo, con tal desconexión entre sí que era más fácil viajar de Salvador de Bahía a Lisboa que de Salvador de Bahía a Río de Janeiro, por ejemplo. Había muchísima más fluidez en la navegación atlántica entre las dos partes, entre las dos orillas del Atlántico, entre las tres, podemos decir.
Como bien destacó Luis Felipe de Alencastro, el Atlántico Sur es una cuestión de 3 orillas del Atlántico, Europa, África y América, no de 2. Digo que probablemente era más fluida esa comunicación entre las 3 orillas del Atlántico que entre el propio litoral de Brasil. Pero, te digo, no había un Brasil como tal, había un Estado do Brasil separado y dividido de otro Estado do Maranhão, creado en 1618 por las autoridades de Portugal, España, Madrid, ya digo, la corte en Madrid ya en esa época. El motor económico, si por favor pueden cambiar la diapositiva. Gracias. Aquí tenemos un mapa ya de 1640, holandés. Es verdad que hay una escuela cartográfica portuguesa extraordinaria con los Teixeira, pero en fin, yo he elegido este mapa porque es más claro que otros mapas que había visto para que ustedes tengan una visión general de este litoral de Brasil con esas manchas de color que corresponden prácticamente a las capitanías que había y con esos asentamientos en el litoral. La siguiente, por favor. En la época, el motor de la economía era el azúcar, pero recordemos que el azúcar no apareció de repente en ese litoral, fue un proceso muy gradual, un proceso por el cual se llevó a cabo una enorme deforestación del bosque original. El propio Ambrosio Fernández Brandão, cuando habla por su alter ego Brandonio, luego hablaré de esto, dice que cuando él llegó al territorio que después sería Paraíba, estaba todo cubierto de mato, cubierto de bosque, y lo que él vio fue esa transformación, una transformación medioambiental, una transformación también en la propia sociedad, esa transición entre una mano de obra esclava indígena a una mano de obra esclava africana, también la transformación administrativa del territorio, también la transformación de todo el aparato político, judicial. Estamos hablando de enormes transformaciones en ese periodo, ya digo, considerado por algunos crucial. No olvidemos que esta prosperidad económica se desarrolla durante esos años de gobierno Habsburgo, de los Habsburgo españoles, periodo de los Felipes, como lo llaman algunos, desde Felipe II hasta Felipe IV o Felipe I a Felipe III en la sucesión o en la nomenclatura portuguesa, y que también esa prosperidad económica fue la que indujo, la que atrajo a una buena cantidad de cristianos nuevos, comerciantes, muchos de ellos cristianos nuevos, no todos. La historiografía reciente ya ha destacado este aspecto. No hagamos como los contemporáneos, que decían que prácticamente todos los que habitaban en el territorio del litoral de Brasil eran cristianos nuevos. Se ha visto que no, hay de todo, como era la sociedad portuguesa de la época, que ya era una sociedad mezclada, en las palabras de Serge Grusinski. Y Brandão vive durante la mayor parte de su etapa en Brasil en estas dos capitanías, la capitanía de Pernambuco y la capitanía de Paraíba. La siguiente, por favor. Esa ilustración que acabamos de ver de un ingenio de azúcar viene precisamente de un mapa de Pernambuco que ven aquí, también de ese atlas, gran atlas de Blaeu, que tenía estas impresionantes ilustraciones. La siguiente, por favor. Al lado, muy cerca, aparece este mapa de la Capitanía de Paraíba, en la que se destaca, por cierto, una columna del ejército holandés, en la que casi no hay holandeses. Esos ejércitos estaban formados mayoritariamente por población indígena, una cuestión que siguió siendo así hasta prácticamente el siglo XVIII. Pernambuco era una capitanía de donatario, Paraíba era una capitanía real, es decir, estaba dirigida desde Madrid, desde su nacimiento. Ahora en la tesis de Silvia Brito esto va a quedar muy claro. El primer asentamiento que hubo en Paraíba fue fundado precisamente por una flota española, la flota de Diego Valdés, en 1585, y se creó esa cidade, que desde el principio fue cidade, no como otras que primero fueron vilas y después se transformaron en cidades. Esta no, Paraíba, o como se la llamó, Filipeia de Nossa Señora das Neves, fue el nombre original. Tuvo un importante desarrollo. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Esta es una imagen general de esa zona en la que moró Brandão. Él probablemente
estuvo en esa pequeña ciudad. Solo les explico, eso es el río Paraíba. Al final, lo que aparece en la parte, digamos, más oriental de ese mapa es el sistema defensivo muy importante que tenían. Fíjense que hay dos enormes fuertes y además otros fuertes y baterías secundarias que apoyan a esos grandes fuertes. Es verdad que lo que estamos viendo ya corresponde probablemente a la época holandesa, cuando fueron muy reforzados los fuertes, pero esto ya en época anterior, en época luso-española, ya había un sistema defensivo importante que no crean que defendía, en fin, una enorme ciudad, sino que defendía ese núcleo que ven aquí, por favor, la siguiente, que según un testimonio de la época eran 3 calles en la parte alta y 2 en la parte baja. No había probablemente en este núcleo de población más de 400 o 500 habitantes. Brandão vivió en los ingenios, él llegó a tener 2 ingenios en esta zona, alrededor de esta ciudad de Paraíba, y allí es casi seguro que escribió este diálogo cuando él ya probablemente no se dedicaba a las labores de la gestión de esos ingenios, sino que ya eran sus hijos los que lo hacían. Muchos cristianos nuevos se instalaron tanto en Pernambuco como en Paraíba, las 2 capitanías en las que estuvo Brandão, y hay muchas posibilidades. Además, la Inquisición fue detrás de esto, de que hubiera una sinagoga clandestina en Pernambuco. Como ya he dicho antes, la Inquisición nunca se instaló de manera estable, permanente en Brasil, pero en época de Brandão envió 2 visitas. Una en 1591, en la cual Brandão fue denunciado por judaizante, y otra en 1618. En esta Brandão no aparece, pero la segunda denuncia que tuvo Brandão a la Inquisición se produjo en Lisboa en 1607 y de las 2 salió completamente exonerado. ¿Qué es lo que tenemos en el diálogo? En el diálogo, en la obra, tenemos 6 diálogos. Cada uno de ellos sobre un tema específico. Cada diálogo entre 2 interlocutores de los que voy a hablar ahora, cada diálogo tiene lugar a lo largo de un día, desde el momento en el que los personajes se encuentran hasta la puesta del sol, cuando se despiden hasta el día siguiente. Los interlocutores son Brandônio, según él mismo dice, un antiguo habitante de Brasil, originario o llegado desde Portugal, pero que ya tiene una larga experiencia de habitación, ¿no? de permanecer como residente en esa zona, y Albiano, que es un recién llegado desde Portugal. Ahora les hablo de ellos, después cuando hable del autor también lo comentaré, pero les comento rápidamente de qué tratan cada uno de esos 6 diálogos. El primero es una descripción de las capitanías de Brasil en dirección norte-sur. El segundo habla del clima, de las enfermedades y entra en una disquisición muy interesante sobre el origen del hombre americano o el origen de los indios de Brasil. El tercero habla del azúcar, el palo Brasil, el algodón, la madera, su producción y comercialización, por lo tanto es el diálogo más económico. El cuarto trata de los cultivos, los frutos, legumbres que se dan en el litoral de Brasil, además las plantas agrestes, dice él. Hay muchas plantas que todavía no se cultivan, pero que podrían ser cultivadas, dice él. El quinto describe los peces, las aves y los animales terrestres, y el sexto trata de las costumbres de los portugueses, pero fundamentalmente de los nativos de Brasil. Brandônio y Albiano son alter egos de personajes reales. Ya en el siglo XVIII, en una de las recopilaciones bibliográficas en España, Barcia, podemos decir, ya apuntó, probablemente el autor es un Brandão, ya que el personaje principal se llama Brandônio. Esa es la pista fundamental por la cual el primer autor que apuntó a Ambrosio fue Capistrano de Abreu. La pista fue esa, la de la transformación del apellido Brandão en Brandônio. Rodolfo García, en 1930, descubrió o apuntó que Albiano tendría también, o sería también un alter ego de un amigo de Ambrosio llamado Nuno Álvares, que igual que Ambrosio tuvo una denuncia a la Inquisición en 1591. La estructura de los diálogos es muy parecida, los interlocutores se encuentran, Albiano pregunta algo que provoca una reacción de Brandônio,
Alviano continúa preguntando y provocando, provoca tanto que acaba enfadando a Brandonio, porque Alviano es el escéptico, es el europeo que llega a Brasil pensando que todo allí, en fin, es muy diferente que Europa y que realmente no tiene futuro y que realmente aquello no tiene ningún interés, que el interés está en la India, como era la idea que estaba más extendida en la época en Portugal. Se muestra incluso despectivo con esa tierra, con ese lugar, mientras que Brandonio defiende el lugar. Y entonces hay una especie de disputatio, ¿no?, que era tan común en la época. Y al final de cada diálogo siempre pasa lo mismo. Después de tantos y apabullantes argumentos de Brandonio, Alviano cae rendido y reconoce que realmente en todo eso que le cuenta Brandonio, Brasil es lo mejor que existe en el mundo. Esta es la manera en la que cada uno de esos diálogos se va desarrollando. Como hace tantas descripciones de la naturaleza y de los animales y de todo lo que le rodea, el tono es muy bucólico. Yo, en fin, que conozco algunas otras, sobre todo de Centroamérica o de Guatemala. Hay una obra extraordinaria de la literatura criolla en Guatemala, que es La Recordación Florida, de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, y me recuerda muchísimo este ambiente, ¿no? Esta reivindicación ya de los americanos de su propio territorio frente al territorio europeo. La obra, sin embargo, no es simplemente un elogio de la naturaleza, es una obra muy compleja en la que lo que pretende el autor es dar una lección moral. Es una lección moral fundamentalmente porque critica y mucho la negligencia de los habitantes da terra, como él dice. Estos habitantes de la tierra, estos habitantes de la región de Brasil, no aprovechan como deberían el lugar que habitan. Esto lo repite una y otra y otra y otra vez. Brasil es muy próspero, Brasil es muy prometedor, pero solo si los habitantes dejan al lado su negligencia y se ponen a trabajar para llevar a cabo toda esta transformación del lugar. Tal es así la manera que él tiene de ver esto, que a veces él mismo se autocensura. Dice, por ejemplo, yo no debería contar esto por no avergonzarme a mí mismo y a los moradores de este estado. Otra vez se escandaliza y dice esto que estoy contando ya no puede ser más vergonzoso, dice en el diálogo quinto, cuando trata algunos aspectos concretos de estas cuestiones. Sus fuentes son autores clásicos, cita a Aristóteles, cita a Averroes, cita a Dioscórides, cita a Giuntino, pero a todos los cita mal. Es decir, no sabemos qué ocurrió hasta 1582. Luego voy a entrar en esto porque creo que es una aportación del estudio preliminar. Dudamos, ya José Antonio González de Melo, el principal autor, evidentemente, que trató de la obra, duda mucho de que Brandão tuviera una formación universitaria. Es probable que tuviera una importante biblioteca y, de hecho, era un hombre muy leído y muy conocedor de muchos aspectos. De hecho, si ustedes entran en el texto, verán el conocimiento enciclopédico que tiene de muchas cuestiones, pero no es un conocimiento académico y es probable que no pasara por la universidad, Coimbra o Salamanca. Como saben, en la época, muchísimos estudiantes, tanto portugueses como nacidos en América portuguesa, pasaron por Salamanca. De esto no tenemos ningún dato. Yo he intentado indagar, evidentemente, buscar en los libros de matrículas. Yo no lo he encontrado. No quiere decir que no aparezca en algún momento. Seguro que conoció el coloquio dos simples y drogas de García Dorta, porque en muchas de las cuestiones se acerca bastante al estilo y a la manera de contar las cosas que tiene García Dorta. Pasemos por favor, a los apógrafos. La siguiente, ahí. Bien, tenemos dos apógrafos. Hay un apógrafo, como saben ustedes, es copia de un manuscrito original. Ninguno de ellos, seguro, es el manuscrito original que partió en algún momento de Paraíba. Hay un apógrafo en Leiden y otro en Lisboa. Son muy parecidos. El que tienen ahora mismo ahí en la imagen es el de Leiden. Ahora les comentaré sobre él. Los dos son parecidos, pero tienen bastantes diferencias también. El título en los dos es Diálogo das Grandezas do Brasil. Si ustedes van a las ediciones contemporáneas de la obra, desde la primera de Capistrano de Abreu, ya dije que es la primera integral de 1930, Capistrano de Abreu le cambió el título
y le cambió el título por Diálogos das Grandezas do Brasil, puso diálogo en plural, lo cual no es lo que el autor quiso. Entonces, todas las obras después siguieron esto y siguieron llamando diálogos, hasta el año 19, en que un colega brasileño ha realizado una edición, la última edición que hay en portugués, siguiendo, por cierto, el manuscrito de Lisboa, no el de Leiden, ha decidido colocar el título original, diálogo, y yo también lo he hecho, evidentemente, en la traducción a español. Por eso el título es Diálogo de las Grandezas de Brasil. Creo que es acertado haber recuperado los deseos del autor. El apógrafo de Leiden es muy pequeñito, este que ven ahí, nos lo traen en una cajita, está muy bien conservado, 23 centímetros de largo, 12 de ancho. Lo dijo José Antonio González de Melo, yo así lo seguí, es la mejor copia para las ediciones contemporáneas, por eso la traducción se basa en ella. Tiene 157 folios y solo hay una ilustración, por favor, la siguiente. Bueno, vemos aquí el manuscrito abierto. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la única ilustración que aparece tanto en uno como en otro manuscrito o apógrafo, en este caso en el folio 21 recto, y es relativa a unos petroglifos que describe con todo detalle Brandonio del río Araçuagipe en Paraíba. Y por lo que he visto, existe, ha habido incluso una excavación arqueológica al respecto, no exactamente como lo que está describiendo ahí Brandonio, pero parece ser que sí que hay una constancia de que el lugar existe. ¿Por qué está este apógrafo en Leiden? Yo no quiero entrar ahora porque hay una discusión larga que yo hago en el libro y creo que hay alguna aportación interesante, pero la hipótesis que yo he seguido es la que ya anunció José Antonio González de Melo, es decir, que el mameluco jesuita Manuel de Moraes, que viajó a Leiden, bueno, que se fue con los holandeses, cuando conquistaron Paraíba, se fue a Holanda y allí se convirtió al calvinismo, se casó 2 veces y fue tutelado por Johannes de Leid, uno de los directores de la Compañía Holandesa de Indias Occidentales. Es muy probable que él fuera quien llevó la obra hasta Holanda. No tenemos certeza de esto, es una hipótesis que ya se levantó en su momento, ya digo, por José Antonio González de Melo, aunque él nunca profundizó en ello. Yo he intentado profundizar y he encontrado alguna evidencia. Yo la someto evidentemente a la crítica, ahora va a salir incluso publicada por Enrique Rodríguez Moura en Bamberg, en un libro colectivo. Vamos a ver qué es lo que podemos discutir al respecto. No me paro ahora porque no hablaría de otra cosa si tuviera que darles todos los detalles, pero si quieren en el coloquio podemos entrar en ellos. El apógrafo de Lisboa tiene 30 centímetros. La siguiente, por favor. Este es el apógrafo de Lisboa, está en la sección de reservados de la Biblioteca Nacional, el códice ahí lo tienen 6819. Tiene mayores dimensiones, bastante mayores dimensiones que el de Leiden, 30 centímetros de largo, 25 de ancho, tiene 106 folios y un índice, en total 111 folios. Van Hagen en el siglo XIX ya lo dijo, y después lo confirmó José Antonio González de Melo, el de Lisboa parece ser copia del de Leiden. En la primera página, que es la que ustedes tienen ahí, si se fijaran, yo no sé hasta dónde alcanza la imagen, pero aparece escrito arriba, foi composto por Bento Teixeira Pinto. Tal y como está tachado lo que aparece debajo y después escrito encima, es muy probable que el propio Van Hagen o alguien relacionado con él hiciera en fin, lo que hoy nos parece una barrabasada, ¿no? Que es escribir en un manuscrito del siglo XVII, pero en la época se hacía. Y lo atribuyó a Bento Teixeira Pinto. Es imposible que Bento Teixeira Pinto escribiera esta obra porque Bento Teixeira Pinto, que en fin es un autor muy importante, ¿no? que tiene atribuidas a algunas de las obras, incluso se llegó a decir que fue el primer brasileño que publicó o que imprimió en Portugal aquella obra,
que apareció en 1600, ¿no? Un poquito después, 1602, pero evidentemente no pudo escribir no pudo escribir el diálogo porque murió en 1600. El diálogo se escribió en 1618. Pero en la Biblioteca Nacional, cuando ustedes van al fichero, aparece una ficha en la que dice Diálogo das Grandezas do Brasil, autor Bento Teixeira Pinto. Por ese comentario que apareció y escrito, que probablemente, ya digo, se escribió en el siglo XIX. El origen de este manuscrito, de este apógrafo, probablemente estaba en la biblioteca del Chantre de la sede de Évora, de Manuel Severín de Faría, y es probable que hubiera sido llevado a Lisboa por Fray Vicente Salvador, como saben, autor de la Historia de Brasil de 1627. De hecho, está probado que Vicente Salvador, cuando escribió su Historia de Brasil, consultó el diálogo porque en algunas partes de la obra de la Historia de Brasil, sobre todo la descripción de Pernambuco, a veces sigue casi letra a letra el diálogo. Bueno, hay muchas diferencias entre los dos apógrafos. La fundamental es que en el de Lisboa hay dos manos. Aparte de esa otra tercera mano del siglo XIX que les acabo de comentar, otro copista introdujo comentarios en la obra. Al margen hay notas en las que se van comentando algunas cosas que aparecen en el texto. Sobre todo se hacen indicaciones de cuando hay notas autobiográficas. Es decir, alguien en el siglo XVII ya intentó desentrañar el misterio de la autoría. Y luego hay una hoja, por favor, la siguiente. Hay un folio muy curioso. Este que les he traído aquí es el 30, y así de memoria no me acuerdo, 33R, el 33 recto. Todas las veces que aparece la palabra Brasil, alguien la ha tachado y, sin embargo, si se fijan, cuando aparece la palabra Portugal, han hecho ahí una especie de óvalo, ¿no? Y lo han resaltado mucho como diciendo, en fin, lo importante es Portugal y no Brasil. Y es que en ese párrafo, precisamente en ese trecho, Brandonio se viene arriba, ¿no? Si me permiten la expresión, y hace un elogio enorme de Brasil y de su naturaleza. Y es como si la persona que estaba leyendo y anotando acabara enfadada por tanto elogio a Brasil. Bien, para finalizar, vamos a hablar un poquito más del autor. Ya les he comentado 2 o 3 veces. Ambrosio Fernández Brandão, 63 años en el año 18, recaudador de impuestos, cargador de azúcar, señor de engenho, tesoreiro dos defuntos y ausentes, que es el cargo con el que llegó a Lisboa en 1597. Se han descartado otras autorías, como les he comentado, sobre todo la de Bento Teixeira Pinto o la de Simón Travassos. Capistrano de Abreu, Rodolfo García y sobre todo José Antonio González de Melo en el siglo XX fueron los que hicieron la gran labor de fijar la autoría. Y creo que después de la edición de José Antonio quedó muy claro que el autor es él. Tenemos muchas evidencias de que era cristiano nuevo. Yo, ahora que ya estoy al límite del tiempo, no quiero detallarlas todas, quiero centrarme en algunas aportaciones que se han hecho en esta edición para conocer mejor a Brandão. Por ejemplo, hay una cuestión o un subtema, si quieren, ¿no? Ya dije que el primer tema de la obra, son varios los temas que hay. Uno, desde luego, el propósito de la obra seguro es el de atraer inmigrantes a Brasil, pero no cualquier inmigrante. Probablemente a los que estaba apelando era a los cristianos nuevos, a sus, en fin, compañeros de fatigas que estaban siendo muy perseguidos en aquel momento, y es como una invitación a que vayan a ese lugar de grandes promesas. La segunda gran cuestión, el segundo gran tema, ya se lo comenté, es ese de la negligencia de los naturales y de cómo Brasil podría estar mucho mejor, en fin, aprovechado si no fuera por esa negligencia de los naturales. Otro tercer gran tema de la obra es la comparación Brasil con India. Brandonio insiste una y otra vez que las autoridades portuguesas se equivocan en darle tanta importancia a India cuando el beneficio en realidad puede estar en Brasil. Sobre esto dedica páginas y páginas y páginas. Les digo, por ejemplo, el nombre India aparece en la obra 53 veces. El nombre Brasil aparece 176. Y solo después del nombre Brasil-India aparece
que tengan una idea de lo que él quiere destacar. Y yo hago una broma, ¿no? Que es que bien podría haberse titulado el libro Diálogo de las grandezas de Brasil y de las miserias de India, porque en esa comparación, evidentemente, lo que él quiere es ensalzar Brasil y acabar con el mito de la gran prosperidad de India, que probablemente se produjo antes, en la primera mitad del siglo XVI, pero que en este momento estaba ya en pleno declive. Pero ¿por qué él habla tanto de India? Yo tengo la impresión, y no soy el único que lo ha dicho, Van Hagen lo dijo ya en el siglo XIX, y José Antonio González de Melo lo repitió, él es un gran conocedor de India. Es una persona que conoce muy bien el comercio, conoce muy bien los productos que se estaban intercambiando, necesariamente trabajó con su red comercial, que eran los Brandown, probablemente de Oporto, en el comercio con India. La primera palabra que aparece en el diálogo es ¿qué ese visaglio? Y visaglio, que yo lo he traducido por envoltorio, en fin, me costó traducirlo. Enrique Rodríguez Moura tuvo parte de culpa en esto, que me ayudó también en esa traducción. Un visaglio era una cajita dentro de la cual había un envoltorio de cuero en el cual venían los diamantes desde India. Es decir, él ya desde el principio, desde la primera frase, está haciendo un llamamiento tanto a la cuestión del comercio con India, con una palabra muy clara respecto de esta familia lingüística, podemos decir, pero sobre todo a los cristianos nuevos que se dedicaban a ese comercio con India. Entonces, los comentarios que aparecen en el texto y todo nos llevan a esa conclusión, que él conocía muy bien India y la conocía de primera o de segunda mano. Yo creo que aquí hemos desentrañado un misterio. La siguiente, por favor. Hemos encontrado este documento en el Arquivo Nacional da Torre do Tombo, carta de merced do oficio de escrivão da feitoria de Malaca, concedida por don Felipe I a Ambrosio Fernández Brandão. Él fue nombrado dos cargos, en realidad, en esa merced aparecen dos cargos. Uno es ese que ven ahí, el de escribano de la factoría de Malaca, pero también apuntador de las obras de la factoría de Malaca. Es un cargo importantísimo, no me paro aquí, pero Malaca, como pueden recordar, era uno de los puntos centrales de los intercambios comerciales en el interior de Asia. Y allí tenían los portugueses uno de sus strongholds, ¿no? de sus entrepostos, si quieren, más importantes. Cuando uno lee la carta, no les voy a leer toda, pero dice muy claramente aquí, dado que ha habido unos servicios prestados por Ambrosio Fernández Brandão en las partes de India, y que además Ambrosio Fernández Brandão ha participado en la jornada do fracaso do señor rey don Sebastián. Es decir, además nos dice que participó en el desastre de Alcácer-Quibir, en el que desapareció don Sebastián. Por estos hechos es por los que Felipe I de Portugal, segundo de España, le concede estos dos cargos. Es decir, nos está apuntando a que tuvo realmente una etapa previa antes de ir a Brasil en Asia. Ahora, ¿por qué él, en lugar de ir a Asia a ocupar este puesto fantástico, se fue a Pernambuco en 1582? No lo sabemos, pero la hipótesis es que en ese momento la casa comercial a la que él pertenece, los Brandão, estaban abriendo el negocio en Asia, el negocio en América, en Brasil. Y por lo tanto, el encargado de llevar a cabo este negocio nuevo fue Brandão. Y claro, al final lo que es el diálogo con esta comparación entre India y Brasil es una reivindicación de su propia biografía. Él en un momento dado tuvo que tomar esta decisión o fue obligado a tomarla y el diálogo es una especie de justificación de lo que él llevó a cabo en esa trayectoria vital. Acabo aquí, ya no tengo tiempo, solo recordarles que la otra gran cuestión sobre la que comentamos o que hemos estudiado a raíz del autor y de la obra es su relación con la monarquía hispánica. No olvidemos este contexto de los Habsburgo gobernando el reino de Portugal, que son los que vivió Brandão, y algo de eso se transparenta en la obra. Por supuesto que hace múltiples referencias a España, muchas veces habla de nuestra España. Hay quien dice que el concepto España en Portugal en la época era más bien geográfico y que para decir península ibérica ellos decían España. De hecho, sobre esto había diatribas en Portugal. De hecho, ellos decían una cosa es España, otra cosa es Castilla.
pero hemos tenido constancia de que había una relación especial porque en 1604 Felipe III escribió al virrey de Portugal indicándole que vio una consulta que envió Ambrosio Fernández Brandão al desembargo do Paso en la que pedía que se restituyese su propiedad sobre unas haciendas cuya posesión se le había quitado. Y el rey, en este caso, como digo, Felipe III, consideró este caso de especial interés, pues ordenó al virrey que Antão Álvarez Sánchez, un enviado del monarca a Brasil, hiciera o llevara a cabo una indagación sobre el asunto de la reclamación de Ambrosio Fernández Brandão y que ese enviado del rey debería prender a los culpables y proceder contra ellos, despachándolos después al oidor general y al tesorero mayor de los difuntos, con restitución inmediata de la propiedad de las haciendas a Brandão y sin posibilidad de recursos o apelaciones. Es decir, desde la corte de Madrid directamente el rey, en fin, o quien fuera, ¿no? El duque de Lerma, preocupándose por los problemas que Ambrosio Fernández Brandão tenía en Brasil. Pues no deja de ser interesante. Hemos encontrado esta carta en Simancas y es una aportación más del estudio que se ha hecho mientras se hacía también la traducción. Acabo ya. Brasil, Praça do Mundo, dice Brandão en un momento dado. Brasil, Plaza del Mundo. Él tenía esta idea de Brasil realmente como la gran encrucijada en el Atlántico y la gran joya del imperio portugués, podemos decir así, bajo el dominio español. El diálogo de las grandezas de Brasil, para acabar, fue considerado por José Honorio Rodríguez y por muchos otros como una de las obras más importantes de la historia de Brasil en el siglo XVII. Su autor más probable, Ambrosio Fernández Brandão, sigue proporcionando información relevante y sorprendente sobre una época que, como ya hemos dicho y señaló el historiador estadounidense Diego Rivero, puede considerarse crucial en la historia colonial de Brasil. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. No sé cómo se aplaude informáticamente o a través de la red, pero date por aplaudido con gran intensidad. Yo creo que tanto la intervención de Fernando como la tuya, muy especialmente la tuya, no ya por la intervención hoy, sino por la traducción, el dar a conocer este libro y las reflexiones que has hecho, tanto por escrito en el volumen como ahora, yo creo que dan un sentido añadido a este acto.